Muy buenos días, amigos, hermanos. Aquí estamos nuevamente para continuar con estos estudios del libro de Juan. Vamos a dar ya inicio al mensaje correspondiente a este día. Hoy día existen caminos increíbles que llevan a alguna parte. Por ejemplo, está un camino llamado el Sema Highway en Filipinas. Se inauguró en 1930 en la isla Luzón. Tiene 240 kilómetros y une las provincias de Baguio y Banjet con el norte de la isla. Además, hay deslizamiento de tierra sobre precisamente ese camino. Hay desprendimientos de rocas y tiene grandes desniveles que suelen crear bancos de niebla y dificultan la visibilidad. Y si eso fuera poco, apenas caben 2 vehículos cuando se encuentran. Otro camino es la carretera del Karakorum en Pakistán, con un paso de 4.733 metros sobre el nivel del mar. Es la ruta internacional asfaltada más alta del mundo. Conecta Pakistán y conecta China. Y se sigue un tramo de la legendaria ruta de la seda, atravesando una gigantesca montaña y glaciares. Es de asfalto, pero el terreno abrupto, la nieve suele cortar tramos durante el invierno y las avalanchas de barro en verano transforman esa travesía en una verdadera aventura. Eso sí, cuando se sobrepasan todos esos obstáculos, los paisajes que en ese lugar hay son increíblemente bellos. Son caminos que, al igual que muchos otros, llevan a algún lado. Y le menciono esto porque la Biblia habla de un camino, el único camino que lleva a la presencia del Padre. Un solo camino que lleva al reino de los cielos. Pues bien, de eso y más hablaremos en el mensaje titulado Jesús, único camino al cielo. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la forma siguiente. Capítulo 14, libro de Juan, versículos del 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabías a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no conociereis también a mi Padre, conoceríais, y de ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Para esta parte de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo se encontraba reunido con sus discípulos. Jesús, para esta ocasión, hace uso de una metáfora para dar su enseñanza. La metáfora que utiliza es la de el camino. Quise buscar la definición de la palabra camino y encontré en el diccionario que dice que camino es nombre masculino y es una franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro. En especial, camino es que no está asfaltada. Jesús utiliza esta metáfora para dar a conocer acerca del reino de los cielos. Él dice, yo soy ese camino. En el versículo 5 encontramos que le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Parece que Tomás siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Este Tomás es el mismo que cuando le contaron, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él había resucitado, Tomás dijo que para creer que Jesús había resucitado, debía meter los dedos de su mano en su costado herido y ver los orificios de los clavos en sus manos y en sus pies. Ahora, a pesar de sus dudas, esta fue una buena pregunta que Tomás hizo. Si Tomás no hubiera hecho esta pregunta, ¿cómo hubiéramos podido saber cuál es el camino? Si Tomás no hubiera hecho esta pregunta, tampoco habríamos tenido la maravillosa respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo. Pero, gracias a esa pregunta que Tomás hace, Jesús dice lo siguiente. Respondió Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El artículo en griego que aquí se utiliza es un adjetivo. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús no es simplemente una persona que muestra un camino. Él dice ser el camino. Jesús le estaba diciendo a Tomás y a los demás discípulos que para poder ir a la presencia de el Padre, la única manera de hacerlo era a través de creer en Él. Y que como ellos ya le conocían, entonces conocían también el camino. Ahora usted debe saber,
En la historia de la raza humana, muchos hombres fundaron religiones. Como ejemplo tenemos a Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama, o Shakyamuni, o simplemente como Buda. Buda perteneció a un grupo privilegiado, era un asceta, un hombre sabio cuyas enseñanzas fundaron el budismo. Luego tenemos a Lao Tzu. Este hombre fundó el taoísmo. Confucio lo describe como un dragón montado en viento en las nubes. Él escribió el Tao Te Ching, o libro de la razón y la virtud. Tzu fundó el taoísmo. Luego tenemos a Mahoma. Él es el fundador del Islam. Se dice que nació en la Meca entre 570 y 580 después de Cristo, y que en el año 610, según dice su escrito, el arcángel Miguel se le presentó y le reveló algunas profecías de donde escribe el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán. Cuentan que Mahoma fue el último profeta y que cualquier otro que después de él atribuya esa categoría debe ser tenido como un impostor. Y así podría seguirle mencionando una cantidad no pequeña de hombres que fundaron religiones y filosofías, pero no es Buda, no es Mahoma, no es Tao Tzu, no es el Papa, ni San Romero del Salvador, que por cierto, hace poco acaban de canonizarlo como santo. La palabra santo significa separado. Yo no necesito que en el Vaticano me den ese título, porque del día en que recibí a Jesucristo, la palabra de Dios dice que soy un santo. No es ninguno de ellos. No es el pastor Toby Jr., no es Carlos Navas, ni este inútil predicador. El camino que lleva al cielo, el único camino que lleva al cielo, se llama Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo únicamente merece admiración. Jesucristo merece adoración. Jesucristo merece todo el honor y toda la gloria, porque Él es el único camino que lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Alguien diga amén. Luego dice que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, porque Él descendió del reino de los cielos y se encarnó para venir a revelarnos acerca del reino de Dios y su justicia. Él es la verdad, porque de Él estaba escrito que vendría a este mundo. Usted debe saber que existen más de 33 profecías que identifican a Jesús como el Mesías que vendría a este mundo. Por ejemplo, Isaías en el Antiguo Testamento, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, vea lo que dice. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Antiguo Testamento, cientos de años atrás,
se profetizó eso. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1, 18, 22 y 23, se cumple esa profecía. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tal y como estaba escrito, la profecía se cumplió. Zacarías escribió acerca del Mesías que entraría en un burrito, en una asna. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Su cumplimiento lo encontramos en Mateo 21, versículo 7 dice: y trajeron el asna y el pollino, y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. David, además, 1000 años antes, habló de la muerte de Jesús y dijo que sería clavado de manos y pies a un madero. Aunque para ese tiempo la crucifixión ni siquiera existía. En el Salmo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esa profecía se cumple en Marcos 15, 25. Dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título de su causa era el Rey de los Judíos. Y una última profecía que le menciono, David escribe acerca de la resurrección de Jesús. Salmo capítulo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cumplimiento lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 5, cuando dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Y así como estas, hay muchas profecías más que hablan sobre Jesucristo, que por cuestión de tiempo no las voy a mencionar, son más de 33. Profecías dadas con anticipación de más de 1000 años, algunas de ellas, de lo que Jesús haría, y todas ellas se cumplieron al pie de la letra. Por eso, la Biblia es la verdad de Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la profecía más segura, porque en ella no hay mentira. Lo que en ella dice es verdadero. Y en ella escribe
que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Este libro es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y en ella Jesús establece que Él es el camino y que Él es la verdad. Luego dice que además es la vida. ¿Por qué Jesucristo es la vida? Porque Él es el dador de vida. En Juan capítulo 1, versículo 3, escuche lo que dice. Todas las cosas por Él, refiriéndose a Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Jesucristo es la fuente de toda la vida. Él es el origen de vida. Desde el nivel vegetal más inferior hasta el nivel espiritual más alto, Jesús es la vida. Jesús como Dios es creador. Él dio vida a las plantas, esos deliciosos mangos de los cuales disfrutamos su sabor, las rojas y deliciosas manzanas, los peces de los ríos, de los mares, las aves que surcan los cielos, las bestias en el campo. Jesucristo les dio vida. Pero Jesús hizo algo más extraordinario. Él dio vida a su más grande creación, al hombre, a la mujer. Dice la palabra que a imagen de Dios nos hizo hombre y mujer. Por ello podemos decir que todo lo que se mueve, que todo lo que respira, tiene vida gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y como si esto no fuese suficiente, Jesús ofrece vida más allá de la vida terrenal. Él ofrece vida eterna. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos aquellos que deciden entregarle su vida a Jesucristo, Él les da como regalo la vida que dura para toda la eternidad. Mire qué privilegio más grande el que recibimos al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Por todos estos atributos, con autoridad, el Señor continúa diciendo lo siguiente: y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice nadie, es nadie. Aquí Él hizo de todas las religiones, sectas, cultos, ismos, un callejón sin salida. Dijo que el único camino a Dios es Él. Un día estaba evangelizando a una persona, era una mujer muy adinerada. Y le estaba hablando del Evangelio de Jesucristo.
Y ella me dice, todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios, dijo. Y es que hoy día existe mucha confusión por tanta religión o secta que hay en el mundo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen ser la religión verdadera. Dicen que ellos son los 144,000 sellados, del cual habla el Apocalipsis, y que para salvarse debe ser parte de esa agrupación. De igual manera, el catolicismo romano dice que la salvación viene a través de las obras y que fuera de su religión nadie puede salvarse. Pero aquí el Señor nos dice que de la única forma que podemos salvarnos es a través de Él. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que no es el catolicismo romano, no son los testigos de Jehová, no es el tabernáculo bíblico, no son las asambleas de Dios, no es el príncipe de paz, ni es la iglesia profética. Ninguna religión puede salvar tu ser. El único que puede hacerlo es aquel que con autoridad dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre, al reino de los cielos, al paraíso eterno. Por eso es que los evangélicos le adoramos a Él y solo a Él. Es por eso que alabamos su nombre, a Él y solo a Él, porque Jesucristo es fiel y verdadero. Nunca ha habido ni habrá otro como Él. Bendito sea su nombre. El Señor Jesús, luego de esta aclaración, continúa hablándoles. Felipe le dijo en el versículo 10, veamos lo que dice. Le dice Jesús a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Luego que Felipe había pedido a Jesús que le mostrara al Padre, el Señor Jesús aquí destacó que el testimonio de sus palabras y de sus obras eran lo mismo. Lo uno era igual a lo otro. Él no solo decía, Él hacía la voluntad de su Padre Celestial. Lastimosamente, debo decirlo, hoy día muchos decimos ser cristianos y hablamos de Dios y hablamos de Jesús, pero hacemos cosas contrarias a Él. Lastimosamente, algunos pastores, líderes ministeriales, predicamos bonito de la Biblia, de Dios, pero no vivimos lo que predicamos. Digo esto porque hay pastores, hay líderes que transgiversan la palabra de Dios para lucrarse de ella. Allá en el Perú, un pastor muy conocido
de una iglesia, de las más grandes que allá existen, se encuentra en un escándalo por razones de infidelidad y por torcer textos bíblicos que hablan acerca del diezmo y las ofrendas y estarse enriqueciendo. Una joven lo ha denunciado de ser amante de él, graba la conversación que tenía con el pastor y la hace pública. Eso ha hecho que la congregación se divida. Por otro lado, lo están acusando con pruebas de que textos como Génesis, capítulo 4, donde habla de la ofrenda de Caín y de Abel, él le ha dado una interpretación antojadiza al texto para sacar provecho personal. Por ejemplo, enseña que si un miembro ofrenda $10, eso es como la ofrenda que Caín le dio a Dios y que Dios rechazó. Enseña que el que da poco dinero es porque está en pecado. Que si da un billete de $20, todavía está falto de fe. Que si da un billete de $50, ya está alcanzando madurez espiritual. Y que si ofrenda un billete de $100, entonces ya es un hombre maduro en la fe y está lleno del Espíritu Santo. Cuando yo veía esto, me pregunté, ¿de dónde saca tal aberración? No solo exige los diezmos que bíblicamente están contemplados. La 10ª parte de lo que uno gana es como dárselo a la iglesia, no al pastor, a la iglesia, para el sostenimiento de ella. Pago de luz, de agua, sillas, en fin. Eso la Biblia lo ampara. Pero de esto de las ofrendas, torcer la palabra para enriquecerse, oiga, eso no es bíblico. Muchos pastores han perdido de vista su llamado y están haciendo de la palabra de Dios un negocio, manipulando la fe de los feligreses para lucrarse, para enriquecerse. Es triste ver cómo esto está sucediendo en algunos líderes ministeriales, algunos pastores. Ahora, no podemos generalizar a todos los pastores, pero dentro de la iglesia evangélica se están dando estas cosas. Ahora, también debo decirlo, muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero con nuestras acciones decimos todo lo contrario. Digo esto porque hoy día algunos cristianos hacen negocios sucios, las famosas cachadas. Saben que el valor de lo que van a comprar anuncia que no ha sido obtenido de forma lícita,
pero como le generará ganancia, no les importa su procedencia. Compran y venden cosas de dudosa procedencia. Hombres casados buscando aventuras fuera del matrimonio. Ahora, esto no es exclusivo de los hombres. Antes se creía que solo los hombres éramos los infieles. No, hombre, hoy las estadísticas muestran que es un 50-50. Mujeres que de igual manera se enredan en aventuras sexuales fuera del matrimonio. Jovencitos, disque cristianos, y con un vocabulario tan sucio. Por cierto, hace poco me llamó la atención escuchar a una jovencita cuando abre su boca y comienza a hablar. De 10 palabras que decía, 5 eran palabras sucias y vulgaridades. Personas que dicen ser cristianas y los fines de semana, con su cerveza, su centro de mesa, una botella, el six-pack allá helándose en la refri, pero el domingo están en la iglesia y parecen ángeles. Solo las alas les faltan. Pero salen de la iglesia, llega el fin de semana y se convierten en ángeles, pero ángeles caídos. Triste, pero ese es el proceder de muchos que, aunque dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, con sus hechos muestran otra cosa. Veamos el consejo que Jesús nos da a aquellos que decimos ser sus discípulos. Capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y hacemos lo que nos viene en gana y respetando los principios que Él nos deja establecido, su palabra. Usted y yo debemos luchar con todas nuestras fuerzas por obedecer a nuestro Señor Jesús y su palabra. Quiero finalizar con esta ilustración. Se cuenta que en una ocasión un hombre salió al campo con su caballo y su perro. Llega al campo, recogió leña y cargó el caballo, pero se excedió en la carga que le puso. Cuando regresaba, tenían que pasar por un camino muy estrecho, lleno de mucho barro. El caballo, agotado por el sobrecargo y el cansancio, se echó y ya no quiso caminar. El hombre entonces agarró un palo y comenzó a golpearlo para que se levantara y caminara. Pero el caballo permanecía ahí echado. El hombre continuó dándole de palos al pobre caballo, hasta que llegó un momento en que el caballo, molesto, se levantó y le habló y le dijo: es difícil sobrellevar la carga que me has puesto.
Cuando el hombre oyó hablar al caballo, salió corriendo lejos y su perro salió detrás de él. Cuando el hombre se sintió a salvo, se detuvo y su perro junto a él. De pronto escucha al perro y el perro le dice: ¡qué susto nos sacó ese caballo! Cuando el hombre oyó hablar al perro, se desmayó. Como usted entenderá, esta es una fábula. Los animales no hablan. Pero déjeme decirle, hay una historia real en la Biblia donde Dios permitió a un asna hablarle a su amo llamado Balaam para persuadirlo a obedecer a Dios. Quiera Dios que a usted y a mí no nos suceda lo mismo. Y uno de estos días, su perrito, su gato o su pajarillo que tiene como mascota le hable diciendo: necio, Jesús es el camino, la verdad y la vida, obedécelo. Si dices ser seguidor de Él, pon en práctica lo que Él te enseña a través de su palabra. Hacerlo es decisión suya. Amigo, yo no sé de qué manera Dios puede haber hablado a tu vida. Estoy seguro que lo hizo. Si aún no has obedecido a Dios en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida, este es un buen momento para poder hacerlo. Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si quieres hacer la oración de recibir a Jesús, repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque ahora entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que para poder ir al Padre debo creer en ti. Gracias por salvar mi alma hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, mi amigo, te invito, acércate a una congregación a estudiar la bendita palabra de Dios, a conocer más acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo, de aquel que es el camino, que es la verdad y la vida. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima.